Suicidio, un estudio de los patrones de búsqueda en Internet. Yo soy T.L. Brink de Crafton Hills College. Mi colega es Andrea Stefan Velázquez Benítez de la Cruz Roja Mexicana. El nivel de suicidio es diferente en países diferentes, muy alto en unos, muy bajo en otros. Generalmente es más alto en unos países africanos y de Europa Oriente, como Rusia. El nivel es más bajo en el Caribe. En América Latina es más alto en Uruguay, Cuba y Chile, más bajo Perú, Venezuela, Honduras. México es en la mitad, muy cerca de Guatemala y la República Dominicana en su nivel de suicidio. Una diferencia muy grande en casi todos los países es la diferencia en nivel de suicidio entre los géneros. Los hombres tienen un nivel más alto. El nivel de suicidio está aumentando en México y en la mayoría de los países. Hay más casos de suicidio hoy que 10 o 20 años pasado. Pero también puede haber en México y otros países una variación entre cada año. Hay picos y valles en unos meses. También hay diferencia geográficamente. Hay unos estados como Chihuahua, Distrito Federal, Chiapas, que tienen niveles más altos. Otros, como Baja California, Tabasco y Yucatán, más bajos. Teníamos dos hipótesis. Cronológicamente, el volumen de búsquedas para suicidio en el Internet se correlacionará directamente con el nivel actual de suicidios. Hipótesis 2. Geográficamente, el volumen de búsquedas para suicidio en el Internet se correlacionará directamente con el nivel actual de suicidios. Nuestro método era usar Google Trends, un servicio que apareció como 11 años pasado. Google Trends mide el volumen de búsquedas. Podemos medir cada mes, cada semana, cada día, cada hora. Y lo que mide es el número de búsquedas proporcionalmente, usando un índice. El periodo que gana lo más búsquedas tiene el número 100 para su índice y los otros periodos van a tener un número proporcional que esto. Estos son números relativos, no números absolutos. Números relativos a cada otro periodo. También podemos hacer una comparación temporal. Podemos comparar semanas, meses o días. Y podemos comparar periodos en los últimos 20 años. También podemos hacer una comparación geográficamente. Y esto sirve para comparar países, estados o ciudades metropolitanas. Antes había un estudio que analizó los datos de Google Trends sobre las búsquedas en Internet para depresión para los Estados Unidos. Y este estudio se encontraron relaciones con factores asociados con la etiología y sintomatología de la depresión.
4 años pasados, había un estudio de depresión usando Google Trends para la República Mexicana. En este estudio, hacemos una comparación de búsquedas en los meses, en los últimos 20 años. Y también podemos hacer una búsqueda, comparación de estados geográficos en México. Buscábamos términos como suicidio, depresión, colgarse, cuelga, ahorcamiento. Usábamos programa JASP para hacer análisis de los datos, calculando mediana, mínimo, máximo, usando coeficientes de correlación, principalmente el Spearman, y una prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Y para inferencial, factor de Bayes, con análisis secuencial. Estos son los búsquedas durante los últimos 20 años en México. Podemos ver que había muchas búsquedas en 2004 y ya hay un poco menos búsquedas para suicidio. Se puede ver variación por mes. Vamos a ver los más altos en mayo y noviembre y los menos en el verano como julio y agosto. Esta diferencia entre los meses es significante según la prueba Kruskal-Wallis. Nuestra primera hipótesis era cronológicamente el volumen de búsquedas para suicidio en el Internet se correlacionará directamente con el nivel actual de suicidios. Si usamos todos los datos de los últimos 20 años, hay correlación, pero es correlación negativa, muy significante. Es decir, en 2004 había muchas búsquedas para suicidio, ya un poco menos. Pero el nivel actual de suicidio ha aumentado durante este mismo periodo. Y esta correlación se encuentra usando coeficiente de Spearman, pero también coeficiente de Pearson y coeficiente de Kendall-Taw. Podemos hacer un análisis secuencial bayesiano y podemos ver que sí, este coeficiente de correlación es significante. Pero este diagrama es muy importante. Diagrama de análisis secuencial. Indica que al principio de estos datos, es decir, 2004, 2005, etc., no había mucha correlación entre los datos de suicidio actual y las búsquedas. Pero en un periodo como 8 años, es decir, como 2010, 2012, empezó esta correlación negativa. Este diagrama indica que la correlación empezó a ganar su fuerza en este periodo. Es correlación negativa, pero este diagrama indica que su significancia, su fuerza, ha aumentado en los últimos 10 años. Podemos ver la misma situación con coeficiente Kendall-Taw. También es una correlación fuerte, negativo, significante, y empezó a aumentar su fuerza como 10 años pasados. Hipótesis 2, geográficamente, el volumen de búsquedas para suicidio en el Internet correlacionará directamente con el nivel actual de suicidios. Y esto sí tenemos correlación positiva, pero no significante, porque
número de casos, 32 es menos. Tampoco pudimos ver correlación con otros factores geográficamente. La pregunta más grande es ¿por qué la correlación es positiva cuando medimos meses o áreas geográficas, pero negativo cuando observamos la tendencia a lo largo de años? La dependencia de la búsqueda de Google ha sido reemplazada por el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Y recuerdes que esta correlación empezó a ser fuerte y negativo más o menos 10 años pasados, o 12 años pasados. ¿Y qué estaba pasando en México en este periodo? Entraron las redes sociales, las medias sociales. Investigación del futuro debe usar métodos cualitativos como grupos de enfoque o estudios de casos individuales para explorar el proceso de decisiones que las personas hacen en hacer sus búsquedas.